Bienvenidas, amigas. Una vez más nos reunimos para compartir la palabra y para tener una reunión virtual. Antes de empezar, quería darles un anuncio que es tan importante y ponerle todo el énfasis que es. Y es que tendremos el 7 de noviembre, el sábado, a las 2 de la tarde, un Zoom que nos va a compartir desde España el director del Instituto de Formación Familiar, INFA, con respecto al tema de factores de riesgo para prevenir la confusión en la identidad de nuestros hijos. Dice nuestros hijos, sin embargo, yo les diría hijos y nietos, pero no solo eso, todos los jóvenes deben conectarse. Estamos en tiempos muy difíciles y nosotros necesitamos instruirnos en este tema de una forma bíblica. Nosotros necesitamos reconocer las verdades espirituales que dice la palabra con respecto a ese tema. Y el señor Juan Varela, el director del INFA, es un gran instrumento de Dios para compartirnos ese tema. Así que los esperamos en ese Zoom. Ahí está el ID y cualquiera que pueda comunicarse con nosotros lo puede hacer y nosotros le enviamos el enlace. Así que ahora quería también decirles que nuestra amiga Silinia estará con nosotros en el día de hoy compartiendo la palabra. Ella es parte nuestra y parte del grupo de mujeres de una forma especial y tiene un mensaje de parte del Señor. Así que abramos nuestros corazones para recibir la palabra. Silinia, bienvenida. Puedes empezar. Estamos con nuestros oídos y nuestros corazones abiertos a la palabra de Dios. Hola amigas de Calle Belén. Estoy muy contenta de compartir con ustedes la palabra de Dios y creo que cada vez que estudiamos la Biblia nos debemos de preguntar, ¿esta verdad que he descubierto, qué significa para mi identidad como cristiana? Y también esta verdad que he entendido, ¿qué representa para mí en el sentido de mi rol como cristiana? Y yo creo que ninguna de nosotras quisiera el llamado de Jeremías. Fue un llamado de sufrimiento, de ir a un pueblo obstinado que no quería saber de ninguna advertencia y por 40 años estarles insistiendo de diferentes maneras cómo era de importante que regresaran a Dios porque la destrucción era inminente. Pero la verdad es que a través de este mensaje nos vamos a dar cuenta que hay ciertas cosas como tuvo que hacer Jeremías que nosotras somos llamados a hacer. Dios le mostró a él muchas cosas que estaban sucediendo en su pueblo. Y de la misma manera, Dios quiere que nosotras seamos observadoras y conozcamos la cultura en la cual nos estamos desenvolviendo. No podemos solamente refugiarnos en la bendición y la esperanza de ser parte del cuerpo de Cristo, pero necesitamos entrenarnos para jugar un papel protagónico en el escenario mundial. Aunque no seamos personas públicas, nosotras necesitamos llevar esta verdad que es la palabra de Dios a un mundo que cada vez más se hace hostil a todo tipo de juicio moral y sobre todo a las enseñanzas de las escrituras que defienden los mismos fundamentos de la sociedad. Vamos a Jeremías capítulo 6. Y esto es algo que Dios le está mostrando a Jeremías que va a hacer con Israel. Huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, y tocad trompeta en Tecoa. Alzad señal sobre Bet Aquerem, porque del norte se asoma el mal y un quebrantamiento grande. Destruiré a la bella y delicada hija de Sión.
Saben que Israel había perdido total concepto de quiénes eran ellos. No solamente no sabían quiénes eran ellos, pero tampoco sabían quién era Dios. Y así como vemos a un pueblo de Israel que está cercano a la destrucción, porque se han hecho peores que las naciones depravadas, violentas, que tenían toda clase de dioses falsos y que ellos mismos habían podido derrotar. Ellos se habían hecho peores que ellos con sus prácticas. Dicho sea de paso, hay hallazgos arqueológicos del año 2005 que se hicieron en la antigua ciudad de David, aquí donde está Jeremías, predicando, ejerciendo su ministerio, y se ven diferentes aldeas, muchos pequeños ídolos que demuestran que Israel se volvió adoradora de muchos dioses falsos. Y hoy podemos ver evidencias de que esto que Jeremías está contando históricamente está muy en contexto con la historia de hoy y de la arqueología. Entonces, tenemos de que Jeremías está viendo a este pueblo de Dios que se ha vuelto totalmente en contra de Dios. Y Jesucristo nos advirtió de que en los postreros días muchos se pueden apartar. Incluso en Lucas capítulo 21, el Señor da un aviso a nosotros en el versículo 34 y dice: estad alerta por ustedes. No sea que sus corazones se carguen de libertinaje, embriaguez y las preocupaciones de esta vida y venga de repente sobre ustedes aquel día. Jesús está avisando de que va a venir contra Jerusalén una conquista, un asalto, un ataque de los romanos. Pero ese pasaje también es para nuestros días porque Dios está viendo situaciones en el mundo, y si nosotros entendiéramos la naturaleza de Dios como un Dios que tiene que hacer algo con relación al pecado, no puede solo empujar un botón y decir delete, ya se olvidó. No, Dios tiene que hacer algo y tratar con el pecado. Tiene que juzgar el pecado. Entonces nosotras estamos siendo advertidas de que esto nos puede pasar a nosotros también. Podemos tener un deslizamiento en nuestra vida espiritual. Yo estaba viendo en la revista Time, en su portada, sacan el globo del mundo y hay diferentes personas construyéndolo. Y el título es Reseteo Global. Y es una idea de cómo diferentes líderes del mundo y eminencias de nuestros tiempos se deben unir para rescatar a este mundo, para eliminar el problema del capitalismo y para traer igualdad y que no hayan libertades individuales, sino todo mundo en una misma página. Y uno está viendo tan claramente cómo el contenido profético de la Biblia se está desenvolviendo ante nuestros propios ojos. Tenemos que prestar atención a lo que Dios nos está avisando, que nos cuidemos de no dejar que nuestros corazones se llenen de preocupación, porque dice más adelante en ese versículo, el 35, de que como un lazo va a caer sobre toda la tierra este día del Señor. Más adelante en el versículo 7 dice: como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella, continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Dios está mostrándole a Israel que lo que emana de su corazón no es agua viva, no es vida espiritual, no es un reflejo de la fe que ellos han puesto en el Dios que los rescató de Egipto y los
ayudó a lo largo de su historia. No, lo que está manando de esa fuente que sale de ellos es maldad, injusticia y robo. Saben que hay muchas personas que se quejan de Dios. Hacen críticas de Dios como ¿por qué Dios está permitiendo tanta maldad? ¿Por qué Dios permitió el COVID? ¿Por qué Dios no puede cambiar las cosas? Debe ser que no existe. Y nosotros necesitamos tener una preparación, porque cuando nuestros hijos, o quizás nosotras mismas, sea en qué momento de nuestra vida espiritual estemos, siempre va a haber alguien que hostilmente se va a oponer a lo que nosotros creemos. Y va a tratarnos de una manera denigrante, porque cada vez más el mundo está siendo hostil a la Biblia, porque la Biblia habla de la verdad, habla de juicios morales. Entonces la gente dice, ¿y Dios dónde está? ¿Por qué hay tanta maldad y sufrimiento? Pero yo veo que aquí Dios mismo está preguntando y está diciendo, yo noto que en el corazón de mi pueblo solo hay maldad que sale de allí. Jesús en una ocasión le dijo a los fariseos, ¿por qué ustedes están cavilando maldad en sus pensamientos? Vemos que el mismo Dios también se pregunta, ¿por qué hay tanta maldad? Y nosotras tenemos que tener respuestas, porque se aproxima la popularidad de un evangelio progresista, un evangelio que quiere luchar por la justicia social, por arreglar todas las cosas en el mundo, pero sin someterse a la palabra de Dios, sin someterse al señorío de Jesucristo. Y debemos nosotros entrenarnos y entender cuáles son los argumentos y los pensamientos y las acusaciones y todas las lógicas erradas que ellos utilizan para destruir el cristianismo. Porque hay una fuerte presencia de personas que tienen ausencia de creer en Dios, que se dedican especialmente a trastornar la fe de muchos. Y debemos de nosotras, como Jeremías, observar estas cosas y anticipar ese momento para nosotros responder, tal como nos dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, donde somos llamados a que santifiquemos a Dios en nuestros corazones. En 1 de Pedro 3:16, cuando la gente está exigiendo, santifica a Dios en tu corazón. O sea, no reacciones con rabia, no te pongas con miedo, no te molestes, pero encomiéndate a Dios y estad siempre preparados con una defensa bien razonada para explicar la esperanza que hay en tu vida con toda reverencia y mansedumbre. Estaba escuchando al hijo de Josh McDowell, el famoso escritor de ese libro, Evidencia que demanda un veredicto. El hijo de él es un tremendo apologista y casualmente estoy tomando unas clases con él que van a terminar en unas semanas. Y él nos está mostrando cómo nosotros nos urge entrenar a la juventud de hoy, porque muchos están protegidos en el hogar, pero van a salir al campo del mundo donde van a ser atacados fuertemente por los escépticos. Y él dice que en ocasiones él visita en sus seminarios a los jóvenes y él hace el rol de un ateo. Y en ese rol de ateo, él comienza a lanzar todas las razones por las cuales él no cree en Dios. Y dice que el público comienza a decir ¡bú! Empiezan a enojarse. Y al final la gran lección es que más que tener respuestas para callarle la boca a un ateo, tenemos que tener amor, mansedumbre. Tenemos nosotros que respetar, tener una defensa de por qué hemos creído en el Señor y expresarla con las evidencias. La fe cristiana es tremendamente evidencial y una de las cosas que deberíamos manejar súper bien es la defensa de la resurrección.
la reacción de los apóstoles, los temores que tuvieron, quienes estuvieron presentes, y todo eso está descrito en 1 Corintios 15, 3 en adelante. En el versículo 10 dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra del Señor les es cosa oprobiosa y no les agrada. Dicen que según los estudios, en el futuro muy cercano, el 35% de la población va a ser compuesta por la generación Z, esos que han nacido entre 1995 y 2010. Una generación que es fluida, no le gusta la tradición, no le gustan las cosas fijas, la más resistente a cualquier tipo de verdad y más propensa al ateísmo. Es algo tremendo que debemos de tomar en cuenta para entrenar a las personas cerca de nosotros, porque hay muchas personas que no creen en algo y tienen dudas, y les podemos convencer con el peso histórico que tiene la palabra de Dios. Por otro lado, vemos que dice en el versículo 26, dice: hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y revuélcate en ceniza, ponte luto como por hijo único, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre, conocerás pues y examinarás el camino de ellos. Dios nos está llamando al lamento, a la intercesión, a la empatía, a ser como Jesucristo era en Juan capítulo 1, donde dice que Jesús, el unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Nosotras tenemos que tener una vida llena de gracia para con las personas. Eso es algo que Dios nos da. Y también llenos de la verdad. No podemos olvidar la verdad por tener mucha gracia. Y no podemos olvidar la gracia porque solo estamos proclamando pura verdad. Necesitamos ambas cosas, porque el Señor, igual que lo hizo con Jeremías, nos ha puesto por fortaleza para su pueblo. Él nos ha puesto como una torre para observar, para vigilar nuestra casa, para estar pendiente de nuestros vecinos, para estar sensibles a dónde nosotros podemos llevar esta esperanza de salvación que es en Cristo Jesús. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos encamine a estar dispuestas a ser valientes en tiempos hostiles. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que tu gracia y tu verdad nunca se aparten de nosotras, y que tú nos ayudes a ir avanzando, Padre, para hacer esas torres, esas mujeres respaldadas por tu palabra, y también que estamos entrenadas, Señor, para vivir en estos tiempos y defender esta fe en el Dios que creó los cielos y la tierra. Y nosotros, antes de que tú retornes, Señor, queremos estar con nuestras lámparas encendidas y dispuestas para ti. Gracias, Señor, lo pedimos todo en tu nombre. Amén. Silinia, muchas gracias. Tremenda palabra de parte del Señor. Y yo les digo a todas, esto es una bendición. El libro de Jeremías, Dios continúa hablando sobre ese tema. Y en momentos de crisis, que era cuando vivía Jeremías, en lo cual nosotros estamos ahora, cosas que me impactaron del mensaje es una comparación de lo que es la misión de Jeremías y lo que nosotros también debemos representar en este tiempo. Y dos versículos me llamaron mucho, me impactaron mucho. Jeremías 6, 26 y 27, donde Silinia mencionó: hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y revuélcate en ceniza, ponte luto como por hijo único, llanto de amargura. Y como ella decía, Dios nos llama a lamento, a interceder. Estamos en tiempos para orar,
para buscar de Dios y leer la palabra. Y luego el Señor nos dice a nosotros que nos ha puesto, en versículo 27, por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre. Conocerás pues y examinarás el camino de ellos. El Señor nos ha puesto por fortaleza, nos da un mensaje y tenemos una responsabilidad de buscar a Dios como lo buscó Jeremías en su tiempo, para que Dios haga algo, no solamente en Panamá, sino mundialmente. Así que muchas gracias, que Dios les bendiga, y ahora nos vamos a reunir en los Zoom. Nosotras las invitamos a conectarse. Estamos abiertas a cualquiera que quiera estar en nuestras reuniones. Hasta luego.